Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar. Me tocó la parte más lúgubre y complicada de estas conferencias, puesto que no voy a hablar de cosas prácticas que me encantan. La próxima conferencia va a ser de cosas prácticas. Me pidieron más bien hablar de la fundamentación de las cosas que se tendrán que hacer prácticamente. Frente a un mundo herido, ¿qué puedo hacer para convivir mejor? Y estrategias básicas para la prevención del acoso escolar. Bueno, digo que es más bonito hablar de lo que tenemos que hacer más que de las fundamentaciones, pero partimos de que vivimos en una sociedad equitativa, debidamente educada, y esto lo vemos en lugares donde hay un buen desarrollo humano y económico, o sea, en los países desarrollados, no solo económicamente, sino culturalmente, pues vemos sociedades equitativas y educadas. Y obviamente el estado de desarrollo de una mayor conciencia social en referencia a los niveles de vida en cuanto al manejo de los residuos, la ecología y demás. En el caso de sociedades como la nuestra, una sociedad poblana cada día más cerca de parecerse a una mini Colombia que otra cosa, con las extracciones de petróleo o de refinados de manera ilícita y haciéndose dueño los carteles de ciudades cercanas, pues no podemos hablar de lo mismo, y menos a nivel del país y con un gobierno como pues el que todos ustedes ya conocen, de las casitas blancas. Entonces, en el caso de esta sociedad como la nuestra, donde perciben serias diferencias en la educación y el bienestar de las personas, las aspiraciones justas que todos deberíamos de tener para vivir con lo mínimo necesario que nos permita cubrir las necesidades básicas, pues al contrario de esto, muchos, miles, están sin poder hablar de un nivel suficientemente aceptable de satisfacción de los legítimos derechos humanos: derecho a la educación, derecho a la salud. En el pasillo venía platicando con una muy querida amiga que me comentaba, siendo voluntaria del Hospital del Niño Poblano, que tuvo a bien atender a una niña que tenía pues cáncer, y pues los doctores simple y sencillamente lo que hicieron es mandarla a su casa a morirse, porque pues el Estado no tiene los medios para dar los recursos médicos a una niña con cáncer, que quiere decir que hay que cuidar que los niños pobres se enfermen de cáncer, porque lo más seguro es que se van a morir, porque el Estado no puede dar los medicamentos para atenderlo, cosa que es inaceptable y aberrante en un Estado que gasta millones de pesos en cosas que no tienen sentido. El alto margen de desigualdad hace muy difícil poder afirmar que lo que es bueno para unos lo es para otros. Sin embargo, hay una aspiración que es común para todos nosotros como comunidad oriente: vivir en paz, eliminar los conflictos bélicos y que la violencia se elimine en todas sus manifestaciones, y busquemos todos mejores niveles de calidad de vida en todos los sentidos. Nuestra misión como jesuitas es educar para ello, formando personas que lo hagan así en un futuro. Este alto margen de desigualdad y esta situación en la que vivimos, con una base económica y global, no depende de aquellos que deseamos este ideal de una mejor vida para todos. Esto hay que considerarlo cuando se habita y cuando se habla de un país con recursos y con educación tipo
Finlandia, por ejemplo, donde la educación es un modelo de los mejores y más avanzados, y donde todos trabajan juntos para evitar que nadie quede excluido. Tenemos que considerar que cuando hablamos y practicamos un discurso desde la mejoría de la calidad de vida, tenemos forzosamente que incidir en la mejoría de la calidad de vida escolar. ¿Por qué? Porque es en las escuelas donde los infantes y las infantes se van formando para hacer de esta sociedad un mundo más equitativo. Las legítimas aspiraciones a mejorar la calidad de vida deben de verse como un proceso en el que hay posibilidades de avanzar. O sea, lo último que podemos perder es la esperanza de que podemos vivir mejor. El día que nuestros niños y nuestras niñas pierdan la esperanza de vivir mejor, ese día la guerra la tendremos perdida. Debemos partir de que la cultura y la sociedad no son entes estáticos, sino por el contrario. La cultura y la sociedad son altamente dinámicas y cambiantes, maleables y manejables, las cuales el individuo debe de sentir que tiene libre acceso, sintiendo que puede ir modificando colectiva e individualmente los metarrelatos de esta cultura. Mejorar la calidad de vida significa avanzar en dos cosas: en libertad y en autonomía. Queremos jóvenes libres y autónomos, que no sean dependientes ni de un tipo de compulsión o de compensación de la misma, ni que sean dependientes de autoridades. Queremos gente autogestiva y libre de pensamiento, que reconozcan que cada ser humano tiene el derecho de tener un lugar en la sociedad y poder colaborar en ella. Es indispensable reconocer la importancia que aquí tiene el factor humano. La vida humana está constituida de relaciones interpersonales presentes a lo largo de nuestra existencia. Es a partir de enseñar a una relación interpersonal sana como podemos ir generando esos nichos donde no pueda crecer la violencia, sino que crezca el diálogo y que crezca la comunión entre los seres humanos. Pero también es indispensable la mejora de condiciones de vida, y la actividad conjunta de unos con respecto a otros nos habrán de ir proporcionando un entramado de relaciones en las que encontraremos tanto el origen de algunos de nuestros problemas como las posibilidades para salir de ellos. Y tenemos que mejorar nuestras propias condiciones desde el hogar. Nadie progresa en el vacío social. Nadie puede salir por sí mismo y en soledad de dificultades que con frecuencia son de todos los días. No se han generado tampoco cambios aislados. El cambio lo tenemos que hacer en común unidad, unos con otros. Es necesario, para vivir frente a un mundo herido, que tengamos un análisis comunitario de las dificultades que nos aquejan, además de evitar el desánimo y la culpa que con frecuencia son paralizadores y poco funcionales del progreso, y que nos colocan en una buena posición para poder mejorar si somos personas que actúen al contrario de aquellos que creen que la culpa y el desánimo son el único recurso o la puerta de salida. Tenemos que aprender a vernos con los mismos ojos que Cristo nos ve, con los ojos de compasión y de amor, de aceptación, sabiendo nuestras fragilidades, pero también reconociendo nuestros potenciales. Y así tenemos que enseñar a nuestros niños a verse a sí mismos como potencializadores de la paz y el diálogo.
De esa manera podemos hacer que los demás puedan también enriquecer y transformar este mundo. Todo análisis individualista, psicologista, economista o abstractamente político suele ser a veces necesario, pero no siempre nos permiten visualizar los recursos e instrumentos de cambio. Es por ello que en la experiencia educativa se nos convoca a un trabajo comunitario en un ambiente ecológico, hablando de una tendencia al equilibrio de los medios y en un análisis de la que es la época en la que estamos viviendo, la network, la época de las redes. Esas redes sociales que podemos definir como entramados de relaciones interpersonales en el que cada quien se va involucrando y participando en alguna actividad específica y donde la propia actividad implica compartir la vida, comunicación, ideas, sentimientos, emociones y valores. Estas redes pueden ser a partir de una decisión libre o a nivel familiar o institucional. La actividad en dichas redes proporciona a los miembros sentido de pertenencia personal y comunitaria y les da un significado social a lo que cada uno hace, dice, piensa y expresa, lo que nos da la identidad social del siglo XXI y a su vez alimentan el proceso de desarrollo y de aprendizaje en la vida cotidiana de todos los días. A partir de esto, podemos decir que la educación actual está en crisis, sí, está en crecimiento. El modelo educativo de nuestro instituto está en un claro tiempo de cambio y de cuestionamiento. Queremos modificar este modelo poniéndolo a la altura del siglo XXI, sin dejar atrás todos los potenciales y áreas de oportunidad que nuestra época nos está aportando. Trabajar con los niños milenalistas, ya no son la generación X, ya no son posmodernos, son metamodernos, y la educación tiene que ser también metamoderna. Tenemos que considerar como sistema educativo formal que estamos dotados de todo para poder lograr una mayor plenitud en nuestras condiciones de vida. Nuestra educación tiene que ser vista como un proceso donde se produzcan nuestras ambiciones en todos los ámbitos de vida y de la actividad y de la comunicación, en los que nos movemos y en los que convivimos en este espacio y en este tiempo. En un ámbito donde hay condiciones ya dadas fijamente que no podemos nosotros controlar, con una Secretaría de Educación Pública, pero también con oportunidades en las redes sociales y en las nuevas pedagogías, aprovechando al máximo el mayor potencial que un ser humano tiene, las redes de relaciones interpersonales que forman como una unión y que con la unión se hace la fuerza, que forman este tejido en el que vivimos entramado, donde ya nadie tiene vida privada y a las que sí podemos acceder fácilmente y modificar. Son los sistemas de relaciones entre aquellos el núcleo básico de la convivencia, que en gran medida dependemos y al que tenemos acceso todos y todas. Las formas como gestionemos nuestras relaciones humanas e interpersonales son importantes para entenderlas como medio por medio de las cuales nos podremos dirigir a los otros y como permitiremos que los otros se dirijan hacia nosotros mismos. ¿En qué tratamos de imponer nuestro criterio? Descubriendo el criterio ajeno, conociéndolo, apreciándolo y valorándolo. Las expectativas que provoquemos en los demás se habrán de convertir en potenciales
donde el otro podrá comportarse y tratarnos como merecemos ser tratados, continuando un factor importante en nuestro proyecto de aprendizaje y mejora. Tenemos que recordar, frente a la violencia, tanto familiar como intraescolar, que todo tipo de relación interpersonal tiene un componente que no nos es ajeno y que no siempre conocemos ni dominamos. Un componente que se llama interpsicológico, es decir, están compuestos por sistemas de comunicación, relaciones de poder, actividades, conocimientos y afectos compartidos que podrán permitir el entendimiento positivo del otro y por tanto, juntos, lograr el progreso en la percepción de satisfacción personal como ciudadanos y como miembros de esta comunidad. O que por el contrario, pueden ser la raíz de desencuentros, de conflictos o de problemas que afectan nuestra vida personal y que dificultan el progreso de nuestras aspiraciones de bienestar y de felicidad. Es por eso que la mejor estrategia para evitar la violencia intraescolar es educar para relaciones interpersonales sanas. Hay además de componentes que nos son ajenos, hay componentes que no dominamos, pero que sí debemos de tratar de manejar. Estas relaciones interpersonales son un elemento real y constatable en nuestra vida. Se ven constantemente llenas de sentimientos y emociones que afectan a nuestra identidad subjetiva. Es así como continuamente hemos afirmado que para una buena relación interpersonal con los demás es indispensable un buen nivel de autoestima. Por lo tanto, tenemos que educar en esa mirada a uno mismo con amor y con compasión. Nuestra educación tiene que ser con esas famosas 5 Cs. La C de consciente, competente, compasivo, comprometido y además con la capacidad de creatividad. Porque este mundo requiere de creatividad, requiere de cambios sustanciales en nuestras formas de relacionarnos y de entender el mundo que nos rodea cada vez más cambiante. Un buen nivel de autoestima nos puede ayudar justamente a hacer esto: conscientes, competentes, compasivos, comprometidos y creativos. El buen nivel de autoestima no solo es labor de la escuela, sino también labor del hogar. Por lo tanto, la escuela tiene que trabajar tete a tete con los padres de familia, formando un solo bloque que busque en sus hijos e hijas hacer personas sanas y con un sano sentido de autoestima, con una autoimagen que se sepa digna y merecedora de respeto, y también, ¿por qué no?, ofrecedora de lo mismo. No somos personas cerradas, somos seres en constante relación unos con otros, y en muchas ocasiones podríamos manipular inconsciente o conscientemente estas relaciones como parte de la formación de una identidad social de aquellos con los que convivimos. Además del ingrediente tan importante de la autoestima, que tiene que ser el germen para las políticas y acciones que posteriormente hablaremos en futuras conferencias que debemos de tomar tanto en el hogar como en la escuela para evitar la violencia intrafamiliar, el otro ingrediente indispensable es no olvidar el sentido de pertenencia. Pertenecer a un gran grupo o un pequeño grupo, a un colectivo, nos aporta rasgos y condiciones que debemos de aprender a integrar como una zona abierta de nosotros mismos, que precisamente
porque no nos pertenece del todo, hay que aprender a cuidar unos con otros. Saberse y ser miembro de una red social bien articulada nos garantiza un estímulo necesario para enfrentarnos a tareas difíciles de ejecutar en soledad, pero también nos coloca ante la necesidad de complementar, de cuidar esa red, ya que los problemas que nos afectan terminarán afectándonos a todos y cada uno de nosotros. A su vez, estas relaciones interpersonales y de pertenencia, tanto por la propia naturaleza psicológica de la persona como sus necesidades individuales, junto con los estilos propios de ser y de cada una de las familias de vivir y de estar, son muy diversos. Nunca son ni simples ni estáticas. Esto genera conflictos de todo tipo, problemas coyunturales, tensiones, malos entendidos, pasiones no moderadas, amores y odios. Nada ajeno a nuestra humanidad, por lo tanto, nada ajeno a la posibilidad de poderse mejorar y de manejar. El sentido de pertenencia y la autoestima, sabiendo los miembros de una comunidad que es violenta y conflictiva, nos debe de dar las herramientas necesarias para saber aceptar y enfrentar cualquier tipo de tensión, malentendido, pasión no moderada, amores o odios. No podemos estar exentos de estas características propias de una relación interpersonal, pero sí podemos manejarlas de manera civilizada e inteligente. Lo mismo pasa con nuestras actividades de amistades y de altruismos, como son caldo de cultivo donde se genera la vida social e interpersonal. La forma en que interpretemos los conflictos y problemas que necesariamente tienen que surgir en la vida será uno de los principales factores de las políticas educativas para evitar la violencia, para ir avanzando con buenas o con malas relaciones sociales. No podemos evitar que nuestros niños sufran estas consecuencias propias de la relación interpersonal. Al contrario, estamos seguros que lo van a vivir, pero tenemos que darle las herramientas necesarias para poder manejar cualquier tipo de conflicto, por el tamaño que sea, de manera consciente, competente, compasiva, comprometida y además creativa. Sin embargo, resulta infrecuente encontrar este tipo de educación. En el ámbito de las instituciones educativas, como son la familia, la escuela, el club social o las instituciones sociales que tienen alguna función de apoyo social, un discurso expreso sobre hasta qué punto la calidad de vida es un factor decisivo en el logro de otras calidades como la educativa. Sí, también tenemos que tener un mínimo de satisfactores necesarios para poder hacer esto. En un informe europeo generado en el año 2001 en la Comunidad Económica Europea, se mencionó que el combate contra la violencia escolar debe contar con instrumentos de mejora, sobre todo en lo que se llama relaciones interpersonales, que actuando de forma preventiva mejoren la convivencia escolar y disminuyan o terminen por evitar la violencia juvenil. Es decir, en contextos de salud y de desarrollo social menos especializados en la instrucción y más abiertos al modelo de análisis comunitario que el que ha seguido hasta ahora la educación formal. Tenemos ahí que establecer la búsqueda de bienestar más con parámetros de mejora que con la vida de relación interpersonal que de intervención directa. Dado que la escuela es además de un elemento de instrucción, un ámbito de convivencia, donde generamos nuestras amistades futuras, cada vez más
como Instituto Oriente, tenemos que entender que los efectos de nuestra educación y la convivencia dentro de nuestros muros no deben de estar ceñidos a saberes concretos, que también son importantes, sino que tenemos que visualizar los efectos de esta formación general de la personalidad individual y social y de sus protagonistas y agentes mediante la constante comunión con aquellos con los que compartimos esta misión, los padres de familia. Aprender a comunicarnos y a tener una retroalimentación con ellos nos permitirá convivir en este ambiente más seguro, donde tengamos habilidades sociales para este presente y para el futuro. Es por tanto el tener una comunidad educativa con buenas relaciones entre la institución y los padres de familia un medio a través del cual las acciones a desarrollar tendrán éxito en aquellos en los que queremos formar. La visión desde un lado negativo tiene que ver con el efecto del riesgo que supone la permanencia por tiempo prolongado de escenarios y sistemas de convivencia muy conflictivos. Por eso tenemos que actuar irremediablemente e inmediatamente ante cualquier situación que pueda ser germen de conflicto en las relaciones interpersonales no bien manejadas, cuando no claramente llamados violentos. Hay un aumento en forma importante de rasgos sociales como tendencia al consumo compulsivo de productos nocivos para la salud, como lo son el tabaco, las drogas y el alcohol, que afectan nuestra imagen y nuestras relaciones. Con todo esto dicho, en este informe se dan algunas recomendaciones claves para lograr una convivencia armónica y sin violencia. Primera, abordar la prevención de conflictos que pueden generar violencia desde un ámbito interdisciplinario. O sea, saber manejar los conflictos y no negarlos ni evadirlos. Aceptar que entre dos alumnos o alumnas puede haber conflictos. Aceptar que puede haber conflictos entre un alumno y un maestro. Y aceptar que puede haber conflictos entre los alumnos y sus padres o hermanos. Pero aparte de aceptarlo, tenemos que dar los instrumentos necesarios para que ese conflicto sea bien manejado, que no sea evitado ni negado. Queremos alumnos que sepan afrontar los conflictos con determinación y con creatividad. Todo plan de acción debe de ser global y coordinado con padres de familia. En toda institución, dígase de educación o de salud, pasando por las de protección y solidaridad, esto es una recomendación fundamental. Tenemos que contar con un instrumental de formación del profesorado a todos los niveles para la prevención de mal manejo de los conflictos y de la violencia. Esto lo tenemos que hacer desde la misma currícula. Por eso, el modelo que estamos en investigación buscando crear tiene que tener justamente elementos que doten al alumno de una autoestima y de una inteligencia necesariamente manejada para la solución de los conflictos consuetudinarios. El trabajo tiene que ser interdisciplinar. Ningún grupo profesional o de poder debe de tener el control total del proyecto. Son parte del análisis y de los métodos de trabajo. Nada hace más daño a una escuela que el aislamiento de la marcha general de los mejores valores sociales por parte de pequeños guetos o grupos. Requerimos formar en el profesorado y en el personal del colegio una sensibilidad para que sepamos trabajar en equipo, poniendo atención a todas las capas más alejadas de lo que es la dirección del colegio,
desde el intendente hasta el mismo rector. El protagonismo en programas donde hay un solo líder no es parte de nuestra forma de trabajar. La escuela no puede estar aislada de la sociedad. También tenemos que trabajar en común unión con las políticas gubernamentales que buscan reducir la violencia, por supuesto. Pero también tenemos que hacer uso de nuestra propia autonomía para crear otras herramientas que ayuden a esta labor que el Estado quiere promover desde la Secretaría de Educación. Necesitamos de un espacio propio y unas condiciones específicas para hacer que la escuela tenga que estar abierta a la ayuda que pueda venir también de fuera. Nuestra apertura con la red de colegios jesuitas, tanto de México como de Latinoamérica, nos ha permitido a lo largo de diferentes reuniones nacionales e internacionales compartir experiencias que puedan ir siendo parte de nuestro nuevo modelo educativo. Algunas de esas experiencias las hemos ido aplicando instantáneamente en la medida que se puede en las diferentes secciones del colegio. Tenemos que considerar que todos los sistemas, agentes, recursos y protagonistas deben ser considerados muy importantes. La sociedad de padres de familia en todas las secciones, la sociedad de alumnos, los profesores, los directivos, los jesuitas, tenemos que trabajar junto con el mismo personal de vigilancia o de intendencia con una sola misión: saber manejar los conflictos de manera compasiva, competente, conscientes, comprometidos y además creativos. Tenemos que considerar que no es un coto el Instituto Oriente, que el Instituto Oriente es parte de una gran red de colegios a nivel internacional, donde la compañía tiene como misión formar hombres y mujeres para los demás. No solo somos un colegio de Puebla, somos parte de un sistema a nivel nacional e interamericano. Junto con los docentes, los escolares, con las familias y las entidades sociales y políticas que nos rodean, podremos hacer que nuestro escenario educativo sea en un ambiente de corresponsabilidad delante de los fenómenos que deben de ser afrontados, buscando la solidaridad de unos con otros con un fin común. No evitar la violencia, porque esto es difícil en una sociedad que crece violentamente, pero sí sabernos manejar eficientemente ante la violencia, procurando siempre una solución manejada y menos conflictiva. Es necesario que tengamos presente hasta dónde podemos hacernos sin contar con la clara competencia profesional y nuestras propias limitaciones de que debemos de aspirar al ideal. El ideal es formar personas que sepan manejar los conflictos, que sepan vivir en una sociedad herida por la violencia, pero que también sean creativamente generadores de modelos de paz y de convivencia humana. Esto nos podrá ayudar a que podamos también, con nuestro pequeño grano de arena, aportar algo a la sociedad poblana. Ya bastante violencia hay en las calles como para que podamos permitir que dentro de nuestros institutos haya esa misma violencia reflejada. Tenemos que ser como algo que dé testimonio de que la vida puede ser diferente y de que tenemos que ser innovadores de una educación progresista en búsqueda de la paz y de la justicia. Pues todo este rollo, que me llevó semanas concluir, pues tiene que ver con esto que queremos hacer. O sea, esta primera conferencia es invitarlos a soñar, invitarlos a pensar en ese ideal realistamente, de que no vamos a evitar que nuestros niños tengan conflictos.
y violentos. No. Nuestros niños van a ser adultos en una sociedad altamente conflictiva y violenta. Y por lo tanto, tenemos que formarlos para saberse manejar humanamente en una sociedad violenta. La escuela, como una burbuja donde todo es ideal y donde no hay conflictos, no existe. Pero la escuela donde los conflictos se manejan con una autoestima suficientemente bien lograda, trabajada desde el hogar y desde la escuela, y el sentido de pertenencia, de vivir en una institución sana donde todos somos parte de este ideal y donde todos tenemos que trabajar por este ideal, es parte del modelo educativo que queremos implementar y que queremos vivir en el Instituto Oriente. Por eso es que nuestro compromiso no es a evitar los conflictos, porque eso sería imposible. Nuestro compromiso es a que juntos, padres de familia e Instituto Oriente, podamos formar a nuestros alumnos como personas que sepan enfrentar los conflictos de manera inteligente y de tal forma que en vez de generar violencia podamos reducirla a sus mínimos efectos. La inteligencia y la vida interior son nuestros mejores aliados. Tenemos que confiar plenamente que nuestros alumnos no desean la violencia, quieren vivir una sociedad en paz y por lo tanto tienen que poner todo de su parte para evitar esto en su casa, en la escuela y en la sociedad. Tarea no fácil, tarea difícil, pero es mejor que generar un ambiente donde los niños se sientan víctimas de la violencia. No queremos que los alumnos del instituto se sientan víctimas de la violencia. Queremos que los alumnos del instituto se sientan como colaboradores de todo aquello que reduzca al mínimo la violencia, como personas inteligentes que sepan afrontar crítica e inteligentemente todo tipo de conflictos, de tal manera que desde el principio y fundamento ignaciano tengan claro que lo más importante para un niño y para un adulto es vivir plenamente el día a día, poniendo todo lo que está de nuestra parte para que esa vida sea plena y satisfactoria. Pues esta es la propuesta que queremos compartir. Esta es lo que está en el fondo de aquello que ya en las siguientes conferencias habremos de manejar, de cuáles son las pautas o la práctica, la praxis que habremos de utilizar, los consejos o recetas que tendremos que seguir tanto en el hogar como en la escuela para reducir al mínimo la violencia. No los conflictos, pero sí la violencia. La violencia no tiene por qué estar unida al conflicto. El conflicto es algo que no podemos negar, pero la violencia del conflicto sí la podemos evitar si se maneja desde una autoestima sana y desde una pertenencia a un instituto del cual se sientan orgullosos, y obviamente también con relaciones interpersonales que permitan la aceptación, el cariño y la inclusión de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Por eso, como Instituto Oriente, tenemos como política no unirnos a aquellos movimientos que generen discriminación o críticas mal fundamentadas de tendencias sociales que, si no entendemos, tampoco podemos manifestar nuestra crítica. Debemos de ser suficientemente cautos de evitar toda muestra de discriminación o de separación social, porque somos constructores de paz y de justicia. Por lo tanto, cualquier tipo de manifestación, venga de donde venga, que en el fondo tenga un discurso discriminatorio,
no va a ser nunca seguida por nosotros. Todos los padres de familia tienen la absoluta libertad de participar en cualquier foro o en cualquier movimiento que la sociedad civil o la sociedad en general provoque. Pero como Instituto Oriente no pensamos involucrarnos en ello. Aceptamos las diferentes formas de pensar, las diferentes familias que hay en el instituto, pero como instituto queremos formar una educación incluyente que acepte todo tipo de personas y además que busque la solución de los conflictos de manera inteligente, asertiva y además con argumentos suficientemente sólidos. Y si no los tenemos, nos quedaremos mejor calladitos, porque calladitos nos vemos más bonitos. Pues yo con esto termino esta charla sobre qué hay de fondo en esto de la organización. Agradecemos al padre Felipe Carrera